Entonces vamos a platicar el movimiento en 2 y 3 dimensiones. Otra vez. Ese que escuchan al fondo es mi hijo. No sé qué está queriendo hacer, como cantar, no lo entiendo. Bueno, analizando 2 instantes de tiempo en el que este avión, porque ustedes no lo saben, pero esto que ven aquí chiquitito es un avión. Estos son millones, bueno, no es cierto, pero sí son cientos de kilómetros, estos desplazamientos. Y miren muy bien, este es un avión así. Muy bien, estoy muy orgulloso de mi avión, me salió muy bien. Entonces, vamos a analizar 2 puntos del trayecto de este avión. El primer punto, sí, que es este punto, vamos a llamarle punto uno. Este avión tiene, pues obviamente en este punto, pues no sé, haber estado a las 10:15 de la mañana, pero esto tiene que ver con un tiempo determinado, ¿no? Un momento en el que este avión, pues lo podemos ubicar mediante pues un telescopio. Alguien se para aquí en el origen y pues lanza la mirada al avión, y si pudiéramos localizarlo en tiempo y forma, podemos obtener una coordenada. Esa coordenada va a ser dada por un vector posición, ¿sí? Este vector posición pues va a tener coordenadas y va a tener componentes, como ya habíamos platicado anteriormente, ¿no? Las componentes, ya también lo comentamos en su momento, ¿no? Las componentes pues del vector tienen algo que ver, ¿no? Algo mucho que ver con el asunto ¿sí? Del vectorcito ¿no? Tienen mucho que ver con el tema de las componentes, el tema de la proyección en los diferentes planos. Aquí voy a hacerlo aquí muy, muy, muy discreto, pero aquí está, ¿no? Las proyecciones, ¿no? Entonces, esas son las proyecciones de este vector. Y como podrán ver, pues ahí tiene su vector, su vector proyección, perdón, y su vector posición. Esa es la palabra correcta, vector posición. Y en otro momento determinado, en otro momento no sabemos cuál. Digo no sabemos cuál porque no voy a entrar en detalles así, pues en nimiedades, ¿no? Tenemos otro momento aquí, otro tiempo t, 2 por llamarlo de algún modo, en el que pues también este observador puede ubicar este avión, ¿sí? Y lo va a ubicar en el espacio mediante otro vector posición R2, ¿sí? Entonces, mucho ojo, ¿no? Vamos a platicar de este asunto. Movimiento en 2 y 3 dimensiones, y aquí está el avión, y hablamos de vectores posición, hablamos de momentos en el tiempo. ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estoy aquí? Vamos a hablar de una vez. Vectores, posición y velocidad, que es de lo que estoy platicando, ¿no? Muy bien. Al igual que como lo habíamos comentado en el movimiento en una sola dimensión, pues el vector posición es esta R. Es una convención de los físicos para darle el vector posición siempre una R, ¿sí? No sé, como root o no sé qué signifique, de qué vendrá. Mañana les diré. Pero podemos decir que tendrá un desplazamiento, o bueno, tendrá una ubicación en X, porque si se dan cuenta cada punto tiene su punto X, Y y Z, ¿sí? Sí, cada momento, pues cada punto está ubicado en el plano cartesiano, pues, con puntos muy característicos, X, Y, Z2, X, Y, Z1. Y pues bueno, este vector 1 pues tendrá una componente en X, pues más que una componente, que obviamente tiene una componente, tendrá un desplazamiento, o bueno, tendrá una posición que numéricamente se ubicará con un escalar, ¿sí? Y esto es lo que reflejamos como x1, y1 y z1, ¿sale? Esto es básicamente lo que estamos posicionando aquí. Y la dirección del vector pues la da, como siempre, nuestro vector unitario, que ya tenemos rato platicando de ellos, ¿sí? Y así es como ubicamos el vector posición. Este vector nos dice exactamente dónde se encuentra mi avión en este punto muy específico, en este punto muy particular, ¿sale? ¿Sí? Ahora, de igual manera, este vector posición, ¿sí? Pues
el avión no se queda estático, porque si se pudiera quedar estático un avión en el cielo, créanme que se explicarían muchas cosas en el mundo, pero este avión se desplaza y obviamente se moverá a otra segunda posición que voy a denotar como X1, X2, Y2 más Z2 en otro momento, ¿no? En un tiempo 2. Entonces, esta posición obviamente estará direccionada por sus vectores unitarios y J y K, y ya tenemos aquí el asunto de los vectores posición. Pero si yo quiero saber la velocidad promedio entre estos dos lugares, porque lógicamente la velocidad pudo ser constante, pudo no serlo, pero lo que sí es seguro es que si tengo estos dos valores estos dos valores de posición, y si sé el tiempo que tardó de llegar de un lugar al otro, pues podemos fácilmente, pues determinar un vector velocidad, ¿sí? Un vector velocidad media. Y esto es fácil porque básicamente es la es un vector que se dibuja entre las dos posiciones que he encontrado y, y pues es la diferencia en posición y el tiempo y en tiempo para este caso muy particular del avioncito, ¿no? Si la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, pues la velocidad media en tres dimensiones básicamente es igual, ¿no? Velocidad media, voy a escribir media bien, sí, es que feo escribir media. Ahí está, la velocidad media, pues va a ser igual a la diferencia que haya de desplazamiento, ¿sí? Marcado por su vector posición entre el tiempo que tardaron entre cada desplazamiento, ¿no? Eso nos va a decir pues una delta de desplazamiento, ¿sí? Una delta R, o sea, una diferencia de desplazamientos, diferencia de vectores posición y una diferencia de tiempos que se tomaron, ¿no? Esto es la velocidad media, ¿sí? Entonces, pero imaginemos que nosotros queremos, y esto es a lo que quería llegar con este dibujo, a ver si no está muy abajo, muy bien. Imaginemos que nosotros queremos encontrar, se me movió mucho, que queremos, no sé por qué se movió esto aquí, que no puedo copiarlo. Bueno, pues no. Imaginemos ahora que pues sí queremos encontrar la velocidad media, pero queremos encontrar la velocidad media entre dos instantes muy cercanos, ¿sí? Entre dos instantes muy cercanos. Imaginemos que en vez de que lo midamos aquí y que el vector sea muy largo, la diferencia de tiempos, que la diferencia de tiempo sea casi inmediata, prácticamente uno sobre el otro, prácticamente que no haya diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a, vamos a hablar de límites, vamos a hablar de que cuando esta velocidad media, ¿sí? Vamos a llevar al límite la velocidad media, vamos a llevar al límite esto, donde el límite de esta velocidad media, de este desplazamiento, ¿sí? ¿Sí? Este desplazamiento ocurre pues entre un delta t, un espacio de tiempo muy pequeñito, tan pequeñito este espacio de tiempo que prácticamente es cero. Esa es la idea del cálculo, ¿no? La idea del límite, es casi filosófico este asunto, ¿eh? Pero la idea es que el desplazamiento, y lo voy a hacer aquí dibujitos, pues la idea es que el desplazamiento se dé, pues la diferencia sea tan pequeña, chicos, que sea imperceptible, ¿sí? La diferencia entre esos vectores posición que estoy dibujando sea tan pequeña, pero tan pequeña que no lo podamos ni siquiera notar que y esta diferencia, chicos, es esta diferencia entre tiempos que sea prácticamente cero, ¿sí? Prácticamente instantáneo, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Esto da lugar, chavos, a la velocidad instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto va a ser una razón del desplazamiento, ¿sí? Con respecto al tiempo.
esto va a ser una velocidad instantánea. Y esto es interesante y esta es la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea. Espero dejar claro esto porque es muy, muy, muy potente, por decirlo de algún modo. Es muy importante ese concepto. Para hablar de la velocidad instantánea necesitamos solamente entonces un punto, ¿no? Un punto en el espacio, ¿sí? Y esta, en realidad, hablar de esta velocidad instantánea, para hablar de velocidad instantánea necesitamos que este vector posición pues no se refiera a solo un punto, ¿no? Se refiera a algo general, ¿no? Entonces esta es la diferencia entre la velocidad instantánea y la velocidad promedio, porque la velocidad promedio necesita de 2 puntos y ya se acabó, pero la velocidad instantánea necesita una función al menos para poder describir el movimiento. Entonces así como que no tan trivial ya lo dejé aquí claro, ¿no? La velocidad instantánea necesita, ¿sí? un, una función, ¿sí? Que dependa del tiempo, ¿no? Entonces, ojo, porque esto que ven aquí, esta cosa amarilla que describe el movimiento del avión, es en realidad una función vectorial de cómo se desplaza esta cosa. Y este es el potencial verdadero de este concepto. Ahora, ojo, porque hay otra cosa importante aquí. A pesar de que sea una función, pues obvio también puede representarse por un sistema de puntos, ¿sí? Y puede ser tan sencilla como queramos, pero, si se dan cuenta, a un punto le corresponderá una velocidad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en ese momento, en ese instante, pues la velocidad será, no sé, por decirlo de algún modo, va en esa dirección, ¿no? Si yo lo quiero analizar en otro lugar, pues miren, ya la velocidad cambia y va en esa dirección. Cuando agarra esta curvita el avión, si se dan cuenta de la velocidad, va a cambiar de dirección. Todo cambia de dirección muy abruptamente, ¿no? Es porque los vectores de velocidad son referidos a cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este vector velocidad, pues tiene valores referentes al instante de tiempo en que se analice, ¿no? Y esa es la parte poderosa y medular de este asunto. Ahora, pues como todo vector, pues va a tener componentes, ¿no? Y ese vector, la velocidad, pues si se dan cuenta, si el vector posición tiene componentes en x, y, z, pues el vector velocidad que está compuesto de vector posición también las tendrá, ¿no? Y esa es una parte importante de este tema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues ahora podemos hablar de que la velocidad, pues, tendrá que ver con los diferentes desplazamientos de este vector, ¿no? ¿Sí? Digan. ¿Sí? Entonces tendrá desplazamientos en x, y, z, ¿sí? Con respecto a este tiempo en el que se mueve, ¿no? Y entonces cada desplazamiento será una razón, en este caso una derivada, que la derivada no es más que la razón entre una variable y otra a la que está referida. En este caso la primera variable es x, y, z, que es la posición, y la otra es el tiempo en el que se movió. ¿Sí? Y entonces cada desplazamiento tendrá una componente, ¿sí? Entonces hablamos de las componentes de la velocidad instantánea. Vamos a dejarlo aquí marcado para las notas. Y como todo vector, ¿no? Si yo quiero saber qué onda con esto, pues no nos queda más que abstraerlo. Voy a abstraerlo por acá. Voy a llevarme este dibujito. Sale. Control C, control V. Aquí anda. Y miren, estas son las componentes de la velocidad instantánea, ¿no? Ahí está. Y voy a dejarlos por aquí porque voy a escribirles arribita pues qué son cada cosa, ¿no? Y eso es importante porque se dan cuenta, esta es la velocidad en X, esta corresponde a la velocidad en y esto corresponde a la velocidad en Z, ¿no? Sí, esas son igual las componentes de la velocidad instantánea, pero
Mucho ojo, ¿no? Y al igual que como cada vector, como todo vector, ¿no? Si yo quiero saber el valor de esta velocidad, aquí no me confundan mi letra R con mi letra V, ¿no? Mi R es así y mi V es así. Aquí son Vs, ¿eh? Es V, V, ¿sí? Bueno, este componente de la velocidad, como todo vector, si yo quiero saber cuánto mide, que ustedes ya están pues un poco hasta el cansancio de mí con este asunto, pues nada más hay que ver la magnitud de cada componente, ¿no? Y ya podemos saber. Si yo quiero saber, en dado caso que sea en dos dimensiones, como es el caso del problemita que vamos a atacar, ¿sí? Acá que es en dos dimensiones, pues si se dan cuenta hay dos dimensiones, hay dos funciones del desplazamiento. En ese caso que son dos dimensiones, pues es aún más sencillo porque en caso de dos dimensiones la componente de la velocidad, voy a poner aquí en otro color, azul. Sí, en ese caso pues la velocidad solo tendrá dos componentes, ¿no? X, sí, y de igual manera si pues al estar en dos dimensiones nos va a facilitar mucho, ¿no? El estar en dos dimensiones nos va a llevar a concluir, ¿sí? Nos va a llegar a entender que la velocidad y sus componentes pues van a tener un ángulo en dos dimensiones y este ángulo en dos dimensiones para propósitos prácticos pues será, ¿no? La proporción de estas dos velocidades en dos dimensiones, ¿no? Es Vy entre Vx. ¿Sí? Entonces, como que no hay mucha complicación en este asunto. Básicamente esta es la idea del movimiento en tres dimensiones. Son todas las fórmulas que hay que saber, no hay que saber más. Y no sé, preguntas, comentarios. Suscríbanse al canal.